Hola, bueno, vamos a ver cómo o qué pasos hay que dar para leer una carta astral. Bueno, en principio cuando abrimos la carta astral vemos un montón de cosas, un montón de datos que es difícil interpretar, ¿no? Entonces tenemos que seguir un orden. Luego, pues con la práctica cada vez se hace más rápido y hay gente que tiene muchísima destreza, ¿no? Que ha conseguido a lo largo de mucho tiempo de práctica. O sea, esto no es eh, leer una carta astral no es algo fácil, ¿no? Pero bueno, sí que podemos empezar por ciertos aspectos más importantes, ¿no? Lo primero que nos vamos a fijar es en qué parte de la carta están distribuidos los planetas, ¿no? Es como una mirada un poco general en la que podemos ver, por ejemplo, en esta carta de Che Guevara, nacido en el año 28, vale, a ver si tiene bien los datos, ¿no? Bueno, sí, eh, vemos que los planetas se encuentran en el hemisferio inferior y también algunos en esta parte izquierda, algunos en la parte superior, pero vale, ¿esto qué nos quiere decir? ¿No? Lo primero que nos quiere decir al estar en la parte inferior es que vemos la personalidad de una persona más introvertida, ¿no? Más centrada en asuntos personales y a sus intereses. Se mueve más por sus ideas propias, más que por intentar destacar o trabajar con un grupo, ¿no? Él se mueve más por sus intereses que otras personas, ¿no? Que puedan tener los planetas, personas que tienen aquí en esta zona arriba los planetas, pues miran más a lo que sería la vida exterior, ¿no? A destacar, a llevar objetivos claros, ¿no? De empresas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y esta parte, la parte derecha, sería más enfocada a lo que es las relaciones con otras personas y pues llegar a pactos y etcétera, ¿no? En este caso, pues vemos que tenemos los planetas más centrados todos en esta parte, menos uno, que es Saturno, que lo tenemos aquí en la casa 8, que está haciendo como un poco de contrapeso, ¿no? El centrar los planetas en una parte determinada quiere decir que la persona pues tiene unos intereses muy específicos y quizás haya un desequilibrio, ¿no? en este tipo de intereses y fuerza, ¿no? Lo siguiente que podemos hacer es mirar los planetas que tenemos en signos de fuego, en los signos de tierra, aire y los signos de agua, para ver un poco en general esta persona a qué tiende, ¿no? Aquí vemos, aquí el programa ya directamente nos marca, ¿no? Si no lo podemos hacer a mano, pues viendo sobre todo los planetas personales son los que más nos importan en este caso. Este sería una persona que tiene mucho elemento de aire, mucho elemento de tierra y algo de fuego y menos de agua, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de elemento de tierra, hablamos de personas realistas que están centradas en el aspecto material, ¿no? de la vida. Son capaces en cierta forma de realizar objetivos que se planteen. Como vemos, también tiene en aire bastante, por lo tanto también vemos que es una persona idealista, intelectual, que tiene
versatilidad, vemos que el elemento fuego está bien equilibrado, podríamos decir, o sea, iniciativa y todo ese tipo de cosas también tiene, ¿no? Y lo que sí que tiene es una carencia en elementos de agua, que serían Cáncer, Escorpio y Piscis. Vemos que tienen Cáncer a Mercurio y a Plutón, pero el planeta Plutón es un planeta más generacional, que en este caso pues no lo contaríamos como personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta carencia, ¿no? en elemento de agua? Bueno, pues dice que la comunicación con los demás será más difícil o limitada, no será tan fácil. Bueno, perdón, estaba mirando el tema de aire. Eso sería una carencia en aire, que tiene que ver más con la comunicación, etcétera. Y aquí hemos dicho que tiene bastante. Lo que es una carencia de agua, la persona pues no muestra una gran sensibilidad, le cuesta experimentar sentimientos profundos, y las emociones pues bueno, se encuentran más en un segundo plano que una persona que tenga mucha agua, evidentemente. ¿Qué más? Bueno, luego podríamos hacer lo mismo pues con los planetas que tenemos en signos cardinales fijos e inmutables, para ver si qué respuesta tiene la persona a los cambios, etcétera, ¿no? Aquí vemos un poco repartido signos de fijos, signos cardinales, signo mutable. Entonces tiene un poco repartido en ese sentido. Yo creo que se encuentra bastante equilibrado, ¿no? A la hora de iniciar objetivos y tenerlos en mente y llevarlos a cabo, ¿no? Bueno, después nos vamos directamente al Sol y vemos dónde se encuentra, ¿no? El Sol lo tenemos en Géminis a 22 grados en el signo de Géminis. Ya este propio signo de Géminis pues nos da personalidades versátiles, multidisciplinares. Bueno, tienen un componente intelectual, gente sociable, bueno, son personas que en general saben relacionarse bien con otras personas, ¿no? El regente de Géminis es Mercurio, ¿no? El planeta de la comunicación. Pero luego tenemos que ver otras cosas, porque el Sol lo tenemos aquí con Géminis, con el planeta Venus en conjunción, porque están muy cerca, 22 grados el Sol y 18 Venus. Bueno, es una conjunción de 4 grados de orbe, pero sí que la deberíamos tener en cuenta, lo cual puede dar a esta persona características del planeta Venus. El Venus es un planeta que dulcifica en cierta forma a la persona, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pues en el tema de da capacidad afectiva, el tema de la armonía, del arte, el placer, el amor, la estética, da todas estas características beneficiosas, ¿no? para la personalidad. Estas personas pues tienen un encanto especial, sociabilidad, armonía, ¿no? En cierta forma esta es una conjunción bastante positiva para la persona, ¿no? Luego este Sol también tiene una conexión con Marte en Aries. Un planeta Marte en Aries está en domicilio, o sea, es un planeta que lo tiene muy bien situado, y lo tiene en conexión con sextil a su Sol.
con un orbe bastante exacto, lo que le daría esa fuerza, esa iniciativa, capacidad de lucha, bueno, que a esta persona le caracterizaba, ¿no? Hablaríamos de coraje, ¿no? Todo eso, esa energía la transmite Marte. Además está bien aspectado con un sextil, es un aspecto positivo, podríamos decir. Es positivo pues porque todos tenemos que tener el Marte, pero pues hay gente que puede tenerlo peor, en peores condiciones en la parte natal, con lo cual pues no lo puede desarrollar, no puede. Entonces esa valentía que te puede dar Marte en muchas situaciones, en este caso lo tendría, ¿no? Luego también tiene el Sol también está en oposición a Saturno. Saturno en Sagitario. Ya la oposición ya no es un aspecto tan positivo, porque puede traer tensiones, ¿no? Podemos hablar de Saturno, que es el planeta pues que representa bueno, el orden, la estructura, pero también la limitación, ¿no? Y quizás a veces exceso de firmeza, por ejemplo, ¿no? Entonces es una persona que lo tiene a Saturno en oposición a su Sol, que es un elemento, tiene un elemento de aire en contraposición a un elemento de fuego. Pues puede ser una persona que en ciertos momentos pueda perder los nervios, etcétera, ¿no? O incluso pueda sentirse limitado por este Saturno, pero es un sentimiento que se manifiesta a veces, no siempre, ¿no? Porque esta oposición tiene ese tipo de efectos. Pero bueno, en cualquier caso tampoco es una posición muy exacta, porque es 22 solo a 22 y Saturno a 15, entonces estaremos hablando ya bastantes grados, no es muy exacta. Tampoco es muy exacta Sol-Neptuno, aunque tiene un sextil que sería positivo, ¿no? En principio, un aspecto positivo, pero bueno, son 4 grados, sí, se podría considerar este sextil, que puede favorecer en este caso la inspiración de la persona, incluso espiritualidad, sensibilidad, intuición, trascendencia, ¿no? En alguna forma, o incluso a veces romanticismo. Eso se puede trasladar al brillo de esta persona, ¿no? Bueno, lo que nos quedaría en el tema del Sol es tener en cuenta la casa, ¿no? Esta casa 2, en la que se encuentra Sol y Venus, y el nodo norte también, pues le estaría dando fuerza a esta casa, en la que la persona, bueno, la casa 2, pues la relacionamos con la economía de la persona, ¿no? Los recursos que esa persona es capaz de generar, sí, bueno, por medio del trabajo, etcétera, ¿no? Pero en general, si tú tienes el Sol en casa 2 y además a Venus, pues facilita, ¿no? Este tema de las posesiones en general, no tienes mucho problema, ¿no? en este aspecto de la vida. Sí que podría dar en algunos momentos determinados, dependiendo de los tránsitos en la vida, al tener este Saturno en oposición, puede ser que en un momento dado, cuando este Saturno se active, bueno, pues tener alguna sensación de limitación en este aspecto de la vida, ¿no? De los recursos.
pero en general siempre va a favorecer este Venus y el Sol en Géminis, es muy favorecedor. Bueno, ya hemos visto un poco cómo está el Sol en esta carta, que es el planeta que podríamos decir más importante, y luego podríamos ir directamente al ascendente, ¿no? Si esta hora es correcta, las 3 de la mañana, podríamos decir que es un ascendente Tauro. Y además aquí en esta carta hay una cuestión bastante interesante, que es que justo en el ascendente, este ascendente que está a 4 grados de Tauro, nos encontramos a la Luna en 3 grados, podríamos decir que está en conjunción, y también a Júpiter, que lo tenemos a 2 grados. Entonces nos encontramos, y bueno, también tenemos a este planeta que es Quirón, es un asteroide que también se suele tener en cuenta. Está también muy cerca, ¿no? Tendríamos aquí lo que llaman un stellium en el ascendente, lo cual le da mucha potencia a una persona y unas características muy especiales. Teniendo en cuenta este ascendente Tauro, que le da las características fijas de Tauro, de perseverancia y capacidad de lograr objetivos, metas a través del esfuerzo. Tenemos a la Luna, que la Luna en Tauro hay que recordar que está en exaltación, se encuentra en un signo afín, por lo tanto está muy potente, y además se encuentra en conjunción con Júpiter, con lo cual las dos energías, lunar y jupiterina, se pueden fusionar de forma positiva. Júpiter es un planeta expansivo que da muchísima fuerza a la persona, estando en el ascendente, que representa la personalidad, el físico de la persona, ¿no? Y la parte mental, pero es muy importante el ascendente en la carta, ¿no? También es la forma en la que otras personas en un primer momento te pueden apreciar, ¿no? De esa persona, ¿no? Lo primero que se ve, ¿no? De esa persona. Luego, ya una vez que se le va conociendo, puedes empezar a ver otras características más solares. Por ejemplo, este Venus él lo tiene incorporado, ¿no? En su propio ser. Pero lo primero que veríamos de él sería esta Luna y este Júpiter, ¿no? Las características de Júpiter, esa expansión, esa generosidad, visión de justicia. Es un planeta pues muy positivo, ¿no? Que hace a la persona tener un optimismo nato. Es la típica persona pues que otros ven como alguien poderoso, pero en el buen sentido, ¿no? Luego ya vemos a Quirón, que también está aquí, que es un planeta más complicado para entender, pero bueno, Quirón, antiguamente le llamaban a Quirón el sanador herido, ¿no? Lo cual nos puede dar un poco esa idea, ¿no? De el que sabe cómo ayudar a los demás, pero a veces no se sabe ayudar a sí mismo. Y luego pues está la Luna. Esta Luna que se encuentra en menguante, pero hay que tener en cuenta que cuando la Luna se encuentra en conjunción con el Sol sería la Luna nueva, luego va haciendo este movimiento por la parte derecha. Cuando llega al final sería la oposición, que sería la Luna llena, y luego va decreciendo otra vez hasta hacer conjunción, ¿no? Entonces aquí encontramos una Luna que ya vuelve de alguna forma. Eso también es importante muchas veces en el sentido de la persona
la luna representa al subconsciente de la persona, un subconsciente ya muy cargado, con mucha sabiduría, ¿no? Podríamos decir que es como si empieza un viaje, ¿no? La luna empieza un viaje por esta parte, la alegría de comienzo, de algo nuevo. Las personas que tienen la luna en esta parte son personas que se ilusionan fácilmente, ¿no? Con cosas, porque es como si comenzaran el viaje, ¿no? Cuando la luna está llena, es allí, ya está en el lugar, y luego ya es la vuelta. Una vez que ya has aprendido, entonces esta luna está volviendo. La luna pues también representa los ritmos, el instinto, la fertilidad, maternidad, ese instinto maternal, ¿no? Que también lo podemos ver en las personas. En este caso sería muy visible a la hora en el momento en que conoces, ¿no?, a esta persona. También puede dar algunos, porque la luna también rige los ritmos, los cambios, ¿no? Entonces, cambios a nivel emocional, por ejemplo, cambios de ánimo, pero puede dar una sensibilidad especial, ¿no?, en el trato con las personas, etcétera. Bueno, aquí vemos también que el ascendente, por medio de estos planetas que se encuentran aquí, está conectado directamente con el medio cielo. El medio cielo sería la parte más visible socialmente, ¿no? La reputación de esa persona. Es una persona que fue muy conocida, pero en cierta forma ese ascendente está en un aspecto de cuadratura con el medio cielo, que es un aspecto un poco tenso, ¿no? Lo cual quiere decir que esta personalidad que él tenía no cuadraba mucho con los intereses que había o las expectativas que hacía sobre él, ¿no? En general, luego fue una persona muy reconocida y admirada, pero en cierto momento sí que hubo una tensión importante, ¿no?, entre esa personalidad tan fuerte y pues quizás otras personas que estaban en el poder o que con él convivían, pero no igual que tenían conflictos, ¿no?, con esta forma de ser tan noble o tan clara, ¿no?, con las ideas que tenía. Bueno, luego podríamos mirar, por ejemplo, planetas importantes en la personalidad, ¿no?, como son, por ejemplo, Mercurio, que lo encontramos aquí en casa 3 en Cáncer. Mercurio, pues en este caso no se encontraría especialmente bien situado por signo, pero sí por casa, porque está en la casa 3, que es la casa de Mercurio, y favorece esa agilidad mental, quizás en cierta forma también la idea de querer buscar y de aprender cosas continuamente. Luego vemos que Mercurio está en conjunción con Plutón, lo cual daría una profundidad muy potente a esa forma de pensar, de investigar. Plutón tiende a no quedarse en superficie y siempre quiere profundizar lo más posible para encontrar pues lo que hay debajo, ¿no?, lo oculto.
la verdad de las cosas, ¿no? También vemos que tiene una semicuadratura Urano-Neptuno, lo cual puede ser también, es un aspecto no es muy positivo y puede hacer que la persona pues tenga una visión un poco confusa de las cosas, quizás demasiado fantasioso, no tiene una idea muy clara de la realidad, de lo que puede llevarse a cabo y lo que no, ¿no? Ahí puede confundir un poco este Neptuno. Y también vemos que hace una cuadratura con Urano. Esta cuadratura puede significar cierta brusquedad, ¿no? a la hora de pensar, de las ideas radicales, en ciertos casos excentricidad, pero en este caso, al tener este Plutón también en cuadratura, yo creo que tiende más a significar esa ruptura con el poder establecido. Es como una confrontación natural a todo ese poder, ¿no? En este caso también vemos que Urano en cierta forma está conectado al medio cielo, es decir, a la reputación, a cómo aparece en la sociedad, cómo es visto por todo el mundo, ¿no? Es una persona que en cierta forma este aspecto es armónico, es un sextil. Entonces esa imagen que tenía la gente de él de revolucionario, ¿no? Urano es el planeta de la revolución, el cambio. Entonces ruptura total, ¿no? Con todo lo anterior para crear nuevas cosas, nuevos sistemas, ¿no? Pero, como hemos dicho antes, era una persona más introvertida, más centrada en sus propios pensamientos, en sus ideas, y su interés no era tanto conseguir un estatus, que sería más propio de personas que tienen planetas en esta parte, sino para él era mucho más importante sus ideas que lo que luego consiguiera, ¿no? Esta idea de revolucionario también la reafirmamos aquí al tener Urano en la casa 11, en la casa de los grupos. La cúspide de la casa 11 está en Piscis y en Piscis rige Neptuno, entonces vemos aquí a Neptuno en Leo, no está especialmente bien situado, ya que se encontraría en caída, pero sí que vemos que esta casa 11, que es la de los grupos, está relacionada con Neptuno, esos ideales conectados también a su forma de pensar, ¿no? A Mercurio y Plutón, y también haciendo un trígono a Marte. O sea, tenemos a Neptuno, un planeta que rige ideales superiores, incluso la espiritualidad, y luego tenemos también relacionado con Urano, el planeta más revolucionario, ¿no? Yo aquí veo bastante claro que representaba para ciertos grupos, aunque no era una persona que buscara ser un líder realmente, porque sí que tiene Urano, pero no estaba interesado en ser líder, sino en llevar a cabo esos ideales, ¿no? Bueno, si miramos ahora este aspecto de Marte-Saturno, Marte a 21 grados, Saturno a 15, aunque no es muy exacto, pero sí que
sí que podemos considerar este trígono, que sería bueno, en principio sería un aspecto armónico. Conecta las dos energías de Marte y Saturno de una forma que da estructura, da control para planificar, ¿no?, esa energía que da Marte, ¿no? De una forma, Saturno canaliza la energía de Marte y dosifica esa energía. Es un aspecto bastante importante en la personalidad de esta persona. Y bueno, ya pues para acabar podríamos ir a aspectos un poco más internos de la carta, por ejemplo, pues esta posición de Saturno de la que ya hemos hablado, pero aparte de esa limitación, ese orden, estructura que representa Saturno, también representa a la autoridad, ¿no? Entonces quizás este Sol oposición Saturno representa esa oposición a un orden establecido, al que él en cierta forma quiere cambiar con estos aspectos. Y estando en casa 8, que es la casa que representa, pues bueno, la economía compartida, los socios, esa relación profunda, intensa con otras personas a las que conoces muy bien, pero también rige el sexo y también la muerte, porque es la transformación, ese cambio profundo, ¿no? Entonces también rige la muerte, que también puede haber tenido que ver ese Saturno que representa el orden establecido, el poder político, que al final él acabó luchando contra ese orden y muriendo al final también en esa lucha. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Luego habría muchos más aspectos que mirar, muchas más cuestiones, pero esto sería un poco la forma de cómo comenzar a leer esta carta. Hay que empezar por algún lado y hay que ir viendo muchas cuestiones que luego hay que relacionar unos con otros, ¿no? Vamos mirando aspectos concretos y luego los tenemos que ir relacionando con toda la carta para tener una visión de conjunto. Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí. Gracias por ver el vídeo y un saludo.